continuación vamos a desarrollar el siguiente problema de vigas para trazar los diagramas de fuerza cortante y momento y de momento flector para la viga. Tratando de relacionarlo, vamos a ver la relación que existe, carga distribuida o fuerza cortante y momento flector, ¿verdad? Entonces, para lo cual la viga básicamente está compuesta de tres segmentos, un segmento AB, BE y EF, articulados en los puntos B y en los puntos E. Tiene una carga triangular que empieza en A, en 0 y termina en un punto más alto con 9 kN por metro. Y después se mantiene constante a lo largo de B hasta F. La viga consta de diferentes apoyos, un apoyo articulado en A, un apoyo de rodillos en C, en D y en F, ¿verdad? Y las distancias correspondientes. Para este se van a desarrollar básicamente paralelamente los dos procedimientos, uno que sería el tradicional por corte, ¿verdad? Y y paralelamente se va a ir desarrollando el de integración para ir viendo los dos modelos, los dos procedimientos simultáneamente. Además de esto, de hacer los gráficos, también debemos de ver normalmente, que es una pregunta muy típica, dónde se encuentra el esfuerzo cortante máximo y el momento flector máximo. Recuerden que no importa el signo que tenga el momento de una gráfica, lo que nos interesa es el de mayor valor absoluto. Bien, para lo cual vamos a tener primero que se calculan las reacciones. Si regresamos al anterior, pues vamos a ver de que tenemos articulado a X a Y, CY, DY y FY. Por lo tanto, pues obviamente tendríamos 2, 3, 4, 5 incógnitas. Evidentemente AX va a ser 0 porque no hay ninguna fuerza en X, ¿verdad? La reacción en X va a ser 0. Eso significa que tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas que son verticales y solo disponemos de dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en cualquier punto. Por lo que vamos a tener que dividir en secciones. En este caso, es un punto articulado en E y en F está, es una sola reacción. Por lo tanto, si yo trabajo primero EF, puedo encontrar las reacciones en E y en F. Después, si me paso a BE, evidentemente aquí tendría los valores conocidos en B son incógnitas, C y D. Entonces tendría tres incógnitas, pero solamente voy a disponer de dos ecuaciones. Bueno, vamos a tener Bx, ¿verdad? Al ser articulado, entonces tengo cuatro incógnitas y solo tres ecuaciones. Entonces, en la otra vamos a tener AX, AY, BX, BY. Tenemos cuatro incógnitas, ¿verdad? Dos en este lado, dos en este otro. Pero vamos a ver que aquí, en este, al tener las coordenadas en X que pasa por A y pasa por B, por lo tanto podemos al menos conseguir dos incógnitas. Entonces el procedimiento será analizar la barra EF, AB y por último la barra PE o esa sección BE. Entonces,
la carga distribuida, que tiene una longitud de 4 metros, la barra EF, por lo tanto, vamos a tener la carga distribuida, la concentramos a la mitad, a 2 metros, y va a ser 9 por 4, 36. Recuerden que es calcular el área de esta figura rectangular. Y eso nos va a dar la carga concentrada, que es de 36, y su ubicación en el centro de gravedad, que en este caso está a 2 metros. EX, EY, y se plantea el sistema de ecuaciones, suma de momentos en F, EX no produce momento, por lo tanto calculamos EY. Suma de fuerzas en X, llega a la conclusión que EX es 0, y sumatoria de fuerzas en Y se calcula FY. Ok, como les mencioné anteriormente, se hace el análisis de la sección AB, que tiene una carga triangular. Entonces, una carga triangular, el área es base por altura dividido entre 2. 9 por 4.5 dividido entre 2, eso me da una fuerza concentrada de 20.25 kilómetros. ¿A qué distancia se ubica? A una tercera parte de esta sección, ¿verdad? De la sección donde aquí forma 90 grados, la base y la altura, que aquí es 90 grados, a partir de acá se desplaza 1.5 a una tercera parte. Eso lo sabemos por centroides, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene 4 incógnitas, pero las componentes en X no producen momentos si yo hago momentos en A o momentos en B. Por lo que, haciendo momentos en B, calculo a Y, y sumatoria de fuerzas en Y, calculo a Y. Y por último, hago las para calcular CY y DY, que son las que me hacen falta, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en E teníamos que ella era 18, positivo hacia arriba, entonces por lo tanto en este otro va en el sentido negativo. Acá me dio BY, me dio 13.5 positivo, por lo tanto aquí iría en la dirección contraria. BX iría en sentido contrario y CY y DY. La carga concentrada de la carga distribuida va a ser 54, 9 por 6, 54, el área rectangular. Y bueno, no está aquí expresado, pero la distancia está a 3. Entonces, de igual manera, se hacen momentos en C, que es de este lado, y se calcula de Y. Por acá, aquí es en C, perdón, es aquí. Suma momentos en este punto. Entonces la distancia de C a la de 54 es un metro. Y con eso calculamos las reacciones correspondientes de Y, CY y obviamente BX. Y ya con eso tenemos todas las reacciones. Por lo tanto, nuestra viga terminada va a ser con las reacciones en A, las reacciones en F, en C y en D. Y ahora sí, como carga, y aquí tendríamos nuestros valores y sus distancias. Para lo cual vamos a hacer el momento, vamos a hacer el corte 1, que va a ser de A a B, y la distancia va a variar de 0 a 4.5. ¿vale? Lo vamos a realizar primero por cortes. Y acá, este es que hay que retenerse un poco, porque por cortes tenemos una sección que tiene una distancia X, y entonces acá vamos a tener que el triángulo obviamente no es total. Si hacemos la proyección general, vamos a tener que esta altura es 9
y que la distancia total es de 4.5. Pero donde yo hago el corte, esta altura que vamos a tener aquí la vamos a denominar Y. V y M, bueno, que es empotrado, la carga de 6.75 y la carga concentrada debido a la carga triangular. Acordémonos que decimos que es el área de esta figura triangular, base por altura dividido entre 2. La base es X por Y, que es la altura, dividido entre 2. Entonces, lo que hay que buscar, cómo varía Y en función de X. Para lo cual utilizamos un procedimiento que se denomina triángulos semejantes. Ok, la ubicación de esta fuerza va a estar a X tercios. En este caso, desde el corte. Entonces, lo que tenemos que encontrar, tenemos el triángulo principal, que ya es conocido, 9 y 4.5, y el triangulito pequeño. Entonces, por semejanza de triángulos, decimos que Y es a X, Y es a X como 9 es a 4.5. 9 es a 4.5. Y ahí se despeja que Y es igual a 2X. Por lo tanto, si encuentro la carga, sustituyo, va a ser X por Y. Sería 2X dividido entre 2. Eso implica que W es igual a X cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro peso en función de la distancia X. Bien, planteamos la sumatoria de fuerzas en Y la suma de momentos en el corte, aquí en 1. Y es un poquito de cuidado, poner atención ahí. Menos V menos W más 6.75 va a ser igual a 0. De ahí se despeja V y con la suma de momentos, ¿verdad? M positivo, X tercios por W menos X por 6.75 es igual a 0. Entonces se despeja, ¿verdad? Se sustituye W por X cuadrado y nos resulta que la ecuación de momento va a ser igual menos X cubo tercios más 6.75X. Pueden ver que es integrar V, ¿verdad? Por integración, entonces aquí el truco es encontrar la ecuación de la curva, ¿verdad? Donde W es igual a mx más b, o sea, esto es una recta, ¿verdad? Entonces, xm es la pendiente, ¿verdad? Es el ángulo, la tangente de este ángulo. Entonces, se encuentra la ecuación de la recta que da como resultado W es igual a 2X. Bien, básicamente la tangente del ángulo es cateto opuesto 9 entre cateto adyacente. La pendiente es el ángulo, la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces 9 entre 4.5 me da 2. Entonces 2x y b en este punto obviamente es 0. Nuestro punto de origen de la ecuación va a ser el punto A. Y entonces en realidad lo que consiste es encontrar la ecuación de la recta. Pueden ver aquí alguna similitud, ¿verdad? Entonces, V es igual a la integral de W, ¿verdad? De la carga distribuida. La carga distribuida es esta ecuación. Este signo menos es porque la carga va hacia abajo, ¿de acuerdo?
Aquí no está, pero aquí sí lo vemos, la carga va hacia abajo. Entonces, este signo menos es porque la dirección es hacia abajo. Si esto fuese hacia arriba, estas flechas, aquí iría un signo positivo. Entonces v va a ser igual a 2x por dx, integrando va a ser igual a x cuadrado más la constante, 675, que serían las cargas puntuales que existan, ¿verdad? En este caso en el extremo A. Si se integra, ¿verdad? Me queda menos x cubo sobre 3 más 675x. Aquí no hay ningún sumando porque aquí no tenemos ningún momento flector aplicado en el punto A. Por lo tanto, la constante sería 0. Si realiza la evaluación, si x es igual a 0, entonces, bueno, tal vez aquí podemos simplemente mostrar de que nos dan exactamente lo mismo. Si evaluamos en x igual 0, bueno, entonces vamos a decir que v va a ser igual a 675, m es 0. Se evalúa cuando x es igual a 4,5, las ecuaciones, y me dice que x es igual a menos 13 y m es igual a 0. Entonces, al ser una ecuación cuadrática, v con signo negativo quiere decir que es cóncava hacia abajo. Entonces va a iniciar en 6,75 y termina en menos 13,5. Bien, en el problema anterior se dice cuando v pasa por 0, hay un cambio de dirección en m. O sea, hay un máximo o hay un mínimo, ¿verdad? Porque sería el punto donde cambia la dirección de la curvatura. Entonces, donde cambia del punto más bajo al punto más alto de la concavidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer, veámoslo por acá, es dónde se encuentra este punto, a qué distancia se encuentra ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo estos dos puntos extremos que serían aquí y acá. Por lo tanto, tengo el punto aquí y tengo el punto acá. Vean que en este caso también me da 0. Espero que esté bien, en realidad no estoy seguro porque esperemos que sí. Entonces, básicamente lo que hacemos es evaluar cualquier ecuación. Bueno, v, si a v le doy un valor de 0, entonces 0 despejo x y me da 2.6. Entonces, de aquí a acá va a haber 2.6 metros. Entonces, si evalúo ese 2.6 en la ecuación del momento y me dice que tengo un momento de 11.69. Entonces, veamos acá. Aquí hay una parte positiva, quiere decir que esto es creciente, o sea que aumenta. Y cuando está en la parte negativa, significa que es decreciente o que comienza a disminuir. Entonces, lo que vamos a tener es una curva que empieza en 0, llega a un máximo y decrece. Entonces, en esta sección crece porque aquí esto es positivo, esta área es positiva, mientras que aquí decrece porque esta área es negativa. ¿Ok? Entonces, este es el procedimiento. Entonces, pasa por 0 v y vamos a tener un máximo o un mínimo, ¿no? En este caso, vean que no es un punto, en este caso, entre A y B, que es lo que estamos analizando. Okay, aquí es importante porque se hizo entre A y B, porque aquí ya cambia el corte, hay un cambio de la carga distribuida. Entonces, el otro corte va a ser de B a C. Okay, el siguiente corte. Entonces, el siguiente corte es corte 2 de B a C, de 0 a 2.
por cortes, vamos a tener, ¿verdad? Los datos anteriores. Menos 13.5, si lo podemos apreciar acá. ¿Verdad? Aquí, menos 13.5 fue el dato anterior, x0. Entonces aquí, por el lado izquierdo de B, no hay momento, el momento es 0, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos, digamos, reacción o fuerza interna de momento. Pero tenemos una fuerza interna de 13.5, ¿verdad? Quiere decir que en el corte anterior V en realidad iba hacia arriba. Por lo tanto, aquí va en el sentido contrario, hacia el sentido negativo, ¿verdad? O hacia abajo. Y esto sería 13.5. Del otro extremo, ¿verdad? Vamos a tener V y M, que son las reacciones en el corte, y nuestra distancia X. W, la carga distribuida, va a ser igual a 9 por X. Es el área, ¿verdad? El área de este rectángulo, que tiene una constante 9 por X. Se hacen las evaluaciones y se plantean y se obtienen las fórmulas de cortante y momento. ¿Verdad? Aquí esto es muy muy procedimiento matemático, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos por integración, ¿verdad? Vamos a tener menos 13,5. Sí es importante porque aquí no hubo un momento, ¿verdad? Porque aquí me dio 0. Menos 13.5, W es igual a 9, la carga distribuida es igual a 9 kN por metro, V y M, y nuestra distancia X. Entonces V es igual a menos 9 por dx menos la carga distribuida, menos porque va hacia abajo, flechas van hacia abajo, y despejando va a ser menos 9x y la constante. En este caso solo una, porque sería 13.5. Y va hacia abajo, por lo tanto es negativo. En este caso en B no hay momento, ¿verdad? Porque aquí es 0, ni tampoco hay momento aplicado en el punto B, ¿verdad? Vean que aquí en el punto B no hay ninguna fuerza externa, ¿verdad? Esto es una fuerza, son fuerzas internas que calculamos aquí. Entonces, despejando o integrando, y me da la ecuación de E. Se realizan las evaluaciones. Entonces, vean que aquí no hay carga concentrada ni momento. Entonces, aquí no va a haber ningún salto. Donde terminó 13.5 va a empezar en 13.5. Terminó en 0 y va a empezar en 0. ¿Okay? Evaluando, haciendo la primera evaluación en el punto B, cuando X vale 0. Si X vale 2, entonces menos 31 y 45. Entonces aquí empieza en 13.5 y llega a menos 31.5. Bien, esta es una ecuación cóncava hacia abajo. Entonces aquí continúa con la tendencia hacia abajo. Posiblemente esto sea más, no tenga esta pancita, pero es un asunto de precisión a la hora, como esto es simplemente tirado a ojo, simplemente aquí vemos las tendencias dependiendo de la ecuación. Cóncavo hacia abajo porque es negativo, ¿no? Con coeficiente negativo, entonces significa que es cóncava hacia abajo. Bien, ahora tendremos que hacer el corte 3, de 0 a 2. Estamos aquí en el punto C, por el lado derecho. Por lo tanto, ya observo la fuerza de
36 kilonewton, pero además de eso tengo la fuerza de 31, ¿verdad? Uno lo puede asociar directamente con este, pone aquí que es menos 31. Y tenemos un momento de menos 45. Vean que aquí, en realidad acá, esto es un momento positivo. Aquí es un momento negativo. Y eso significa que en el anterior, el momento es, va en esta dirección, hacia acá. Por lo tanto, ¿verdad? Que sería con signo negativo, ¿verdad? Va aquí, en forma horaria, mientras que aquí iría en forma antihoraria. Entonces este sería de 45. Pero realmente para sacar las constantes, lo más apropiado es verlas desde aquí. Pero sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Vamos a tener 9x, bueno, V, la sumatoria de fuerzas, este 4.5 es la suma, ¿verdad?, algebraica de estos dos. Gana el de 36, por lo tanto la diferencia positiva va a ser 4.5. Suma de momentos, ¿verdad? Entonces se aplica la ecuación de momentos acá y aquí se plantea todo común y silvestre, se despeja M y tenemos la ecuación. Vean que si bien es cierto aquí este es positivo, pero al cambiar de posición, o sea, al cambiar M queda de este lado, por lo tanto todos estos términos tienen que pasar al otro lado, por lo tanto este queda negativo. Es un poco como para visualizarlo lo que queda cuando veamos integración. Bien, entonces prácticamente es lo mismo, simplemente que aquí no tenemos carga concentrada, sino que tenemos es el peso distribuido. La carga puntual C, la carga puntual de 31, que esto es una fuerza interna, y 45, el momento, aquí perdón, aquí es momento, kilonewton metro. Entonces, V es igual a menos 9 por dx, o sea, menos la carga distribuida, el menos porque va hacia abajo. Y aquí sería 4.5, que sería la suma de estos dos. ¿Okay? Si integro V, entonces me va a quedar menos 4.5 x cuadrado más 4.5 por x y m, ¿verdad? Este momento. Si bien es cierto, aquí es positivo, pero al cambiar de lado, hay que pasarlo en forma negativa, entonces menos 45, que es este. Entonces aquí tenemos la ecuación de momento. Es lo mismo, se evalúa. Aquí en C tendríamos un salto, porque hay una fuerza de 36. Entonces quiere decir que aquí hay un salto, posiblemente hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza va hacia arriba. Entonces, si evaluamos, me da de menos 31.5 a 4.5. ¿Verdad? Aquí no hay M, no hay ningún momento aplicado, por lo tanto, inicia también este mismo punto. Se evalúa V menos 13.5, esta carga. Entonces vamos a tener es lineal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una línea recta. Y aquí vamos a tener una ecuación cuadrática. Y entonces tenemos menos 13.5. Entonces resulta que también este pasa por 0. ¿No? Es exactamente igual que este. Entonces, necesitamos calcular este x2. Entonces,
Cuando tenemos las ecuaciones es bastante sencillo. Decimos que si v es 0, entonces evaluamos en esta ecuación y despejamos. Entonces x me da 0.5. x1 me da 0.5 metros. Entonces evalúo m, cojo un 0.5 y me da menos 43, entonces quiere decir que aquí va a haber una curvatura, va a llegar a un máximo y baja, ¿verdad? Baja a menos 54. Entonces lo que vamos a tener que sube a menos 43.9, redondeo, y llega a menos 54. Entonces es importante, pasa por 0, vamos a tener un máximo, un cambio de dirección. Y el corte 4 que va de D a F, de 0 a 6. Aquí no se hace cambio, no se hace otro corte porque la carga distribuida se mantiene uniforme acá. ¿Verdad? Entre estos dos se hace corte porque tengo cargas puntuales. Entonces planteamos los cortes. Entonces podemos observar D, la 49.5, la de 54 y 13.5 son estos últimos valores encontrados en el corte anterior, ¿verdad? Vean que este es positivo y este es hacia abajo, menos 13.5. Ok. Yo quiero resaltar esto, digamos que es este 13.5 porque va hacia abajo, ¿no? O sea, acuérdense que en el corte anterior nosotros decimos que es positivo hacia abajo, ¿no? Entonces, como me da negativo, en realidad en el corte anterior iba hacia arriba, ¿no? Entonces va hacia arriba por ser negativo. Entonces eso significa que si en el corte anterior va hacia arriba, aquí tendría que ir abajo porque es del otro lado de la viga, ¿verdad? Entonces se pone el opuesto. Lo mismo sucede con el momento. Bien, se plantean las ecuaciones. Esto es paciencia, calma y buena letra, ¿verdad? Para llegar a la... Y por integración es integrar, ¿verdad? Esto es prácticamente lo mismo, cualquiera de los dos. V es igual a menos X, ¿verdad? Ya es integrar menos 9. Hay que recordar que el signo menos es porque la carga distribuida va hacia abajo. Si fuese hacia arriba sería positivo. La integral da menos 9x más las constantes. Entonces la diferencia entre estos dos va a ser 36. Entre estas dos cargas, 13,5 y 49,5. Eso me da una resultante positiva de 36. Integramos m, ¿verdad? Sería menos 4,5 por x al cuadrado más 36 y las constantes. En este caso la constante aquí hay solo una, ¿verdad? Que sería el 54. Aquí está en signo positivo, pero como cambia de posición, entonces tenemos que darle el signo negativo, ¿verdad? O el valor calculado en el punto anterior. Entonces, bien, hay que tener básicamente eso. Aquí en D no hay momento flector puntual, por lo tanto, ¿no? Solo este actúa como constante. Se realizan las evaluaciones. Aquí hay un brinco, ¿no? Un salto. VM mantiene igual, donde inicia, finaliza, porque no hay momento aplicado en D. Se evalúa en 6 y vamos a tener que 36 llega hasta menos 18. Podemos ver que cierra acá con la carga. Pasa por 0.
Entonces vamos un poco más rápido, habría que calcular esta distancia. Se le da un valor a V0, se calcula X3, aquí perdón, pero debe ser X3, que da 4 metros. Y se evalúa y se llega a que M es de 18. Entonces vas a tener que llega a un máximo de 18, está en menos 54, pasa por un máximo de 18 y baja a 0. Y bien, aquí ¿no? es la fuerza que sube acá para cerrar el diagrama. Y ya ese sería nuestro, no sé si lo realicé, pero por ejemplo acá vamos a tener que el momento máximo va a ser 54 kilonewton por metro, ¿verdad? En el punto D. Y V máximo, ¿verdad? Tengo aquí 1.31 y 36. Obviamente gana el de 36 y también está ubicado en D. Entonces, V máximo 36 y M máximo 54. ¿Dónde? Localizados en el punto D.